hicimos una de las conferencias tratar la relación de la religión y la literatura asturiana. Esto es que menos que contar con Joan José, que es uno de los mayores especialistas en literatura, historia de la literatura asturiana, que tiene una amplia cultura literaria y fue la su profesión toda la vida, de la literatura española, de la literatura asturiana, pero además tiene una amplia cultura religiosa. Y entonces el conjunto de las dos cosas fue la persona idónea para dar esta conferencia. Pero bueno, aparte, claro, Joan José Sánchez Vicente es una persona pública, pero eso no quita que resumamos de ellas características de todo su largo trabajo, porque de ellas veces escaécense lo que hay detrás, el trabajo rigoroso que hay detrás, que fai que sea uno de los mejores intelectuales, en mi opinión, que tenemos en Asturias en este momento, y que cultivó, bueno, él ocupó cargos culturales, fue uno de los fundadores del Concello Guable, siempre hay que recordarlo, y por lo tanto uno de los promotores del mangarao que tenemos, del surgimiento y de toda la cuestión de la reivindicación del asturiano como una de las lenguas de España, ¿no? Figura clave entonces en este aspecto, y no tres dómines ocupó importantes cargos que modelaron de ellas cuestiones de la política cultural de Asturias. Hay que recordar que tiene mucho que ver con la creación del Museo de Bellas Artes de Asturias y con iniciativas legislativas que definen el estatus jurídico que tiene el asturiano ahora. La ley de uso y promoción pues debe ir mucho a él. Y un escritor reconocido, de reconocido prestigio, tiene más de una treintena de libros, cultiva tanto la poesía, el teatro, el ensayo, los estudios filológicos. No es casual que fuera Premio Nacional de Literatura Asturiana en el año 2020, por un xurado bajo los auspicios de la Academia de la Lengua Asturiana, el primer premiado de este premio, ¿no? Tiene otros premios, como el Josefa Xorellanos, y es muy conocido como poeta y uno de los poetas más reconocidos, también de señaldades, poemas de Xixón, de Reidores Costes, etc., ¿no? Últimamente está axuntando toda su obra. De hecho, la su obra poética está publicada en un libro que se titula Propia Xera, sí, del año 2018. Y es novelista también, cultiva la lengua asturiana y la castellana, ¿no? La muerte a media de noche, no miréis al mar, retrato de desposados con Panamá a su frente, en fin, de novelas ya más recientes en castellano. La última, y en El muro de tu corazón, que recomiendo leer. Es una obra cuadrada, una obra muy guapa y muy bien construida. Una novela de estas que deje un retrogusto. Recomiéndola, porque además está en proceso de presentación. Vas a presentarla dentro de poco en Xixón. Nubiel, porque ya se presentó en Xixón. Eso. Tiene libros de cuentos, cultiva el teatro también, el Pelayo y uno de las obras más conocidas, y ensayo, y un autor muy prolífico en ensayo, mucho de ello y análisis de la realidad política, económica, etcétera, cultural también. Son artículos de prensa, pero no necesariamente, y tiene muchos libros de este estilo, y recientemente publicó alguno. Y ya menos conocido como estudioso filológico, y no solo me refiero a estudios literarios, que tienen abondos, y ahí he conocido, efectivamente. Axunta los seus traballos en diversos libros, que lleven por título Crónica del Sublimiento, Lítora Cantábrica, Río Deva, está constantemente axuntando los seus traballos en diversos libros. Y es autor también de antologías literarias, precisamente una de ellas sobre literatura religiosa asturiana, ediciones de clásicos y un gran entendido, vamos, y he conocido como uno de los mayores
expertos en literatura clásica asturiana. Yo para mí siempre lo tuve como una especie de embajador de los clásicos en los tiempos actuales, ¿no? En fin, ediciones de José Cabeda y Nava, de Francisco Bernardo de Quirós, etc. Pero yo también estudioso, como digo, y coordinador de una especie de enciclopedia de las xírigas asturianas, la única que existe, donde se estudia ahí la xíriga, el brom, etc. Estudioso de la mitología asturiana, del refranero asturiano, y estudioso también de la lengua asturiana, con trabajos de etimología, de sociolingüística, de gramática, de semántica. Bueno, entonces, fecha esta presentación, yo creo que es hora de dar la palabra a Joan José para que nos ilustre sobre este interesante tema de la relación entre religión y literatura asturiana. Sí, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por esa presentación tan cariñosa, aunque yo te rezo que no oye esa presentación tan cariñosa no fue tanto por aponderarme cuanto para impedirme que falase mucho tiempo. Quitamos un poco de tiempo. Pero, y gracias a ustedes, y tengo que disculparme con Ramón y con los demás ponentes porque por razones que no puedo explicar, les míos salidas de casa son ahora muy dificultosos. Son muy dificultosos. Tengo que dejar una persona allí en par de tallo. Bueno, yo veo que iba a empezar por una parábola. No sé si es muy afalladiza, ha visto el numeroso público. La parábola ya es la siguiente. Allá a comienzos del siglo XX, un cacique que tenía intereses en una zona, se ponía una urna, intereses muy amplios, tenía mucha gente que debía favores, que llevaba las finques, que prestaba perres, etc. Pues hubo unas elecciones y pasó a recabar el voto y todo el mundo iba a votar. Y cuando abrieron la urna, solo apareció un voto. No estaba enfadado con los que no lo votaron. Llevaba a verlo los de años con el cabrón que lo había votado, porque yo impedía de esa forma pasarlos a todos col segote, col gañote. Bueno, inteligente y pauca. Seguramente hay un pretexto, ¿no?, asturiano de literatura religiosa que está en la pizarra de Carrio, pero seguramente hay ahí, entre otras cosas, una invocación a una especie de ñubero, un tal palo, llamado palo raso, ¿no?, donde se pide protección, que no caigan los subrayos, ¿no?, sobre los segadores, sobre los colleches, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso está, primero, y en la prehistoria, segundo, no está en asturiano, no se puede decir que ni siquiera iniciábase en un proto-romance, de modo que lleve una cita puramente por poner un fienso muy atrás de una cuestión religiosa en Asturias popular, ¿no? Y es posible también, como señala Xulio Viejo, que circulasen narraciones orales en asturiano en torno a la fundación del monasterio de Corias o del monasterio de San Antonín de Bedón. Y es también posible, pero todo eso primero, no está escrito, no tenemos constancia y es prehistoria. Cuando comienza la literatura asturiana, y en el 17, y evidentemente ahí, y es la Iglesia la que entama a producir textos literarios. La mayoría, hasta el siglo XIX, mediados, avanzados, la mayoría, una parte importantísima de la literatura asturiana está en manos de la Iglesia, y no hay nada que explicar. El clero y probablemente de la poca parte de la sociedad que es capaz de escribir, que tiene cultura, que etcétera, etcétera. Recordar que Antón de María de Reguera, el primer escritor conocido, pues ya casi lo piensa por ustedes, ¿no? Todo el mundo lo sabe, ya sabe que se mueve en tres ámbitos: el teatro, que son entremeses de mena cómica y satírica, la crónica histórica en verso y sobre todo las fábulas, que son recreación de textos clásicos. Quiero señalar de María Reguera, que era párroco en de ellos lugares de Prentes, de Candás, como saben ustedes. La su capacidad inventiva modifica el material tradicional y colócalo en Asturias contemporánea, la su gracia, el su humor y la su calidad de escritura.
Y quiero decir de él otra cosa también, que un escritor altruista, un escritor que escribe por gozo recreativo. A mí parece un disparate decir que María Reguera escribe esos fábulas por razones de mera utilitaria, adoctrinar a los fieles, ¿no? Un párroco naquella sociedade tan pequeñina que tiene a su alcance el público, picar a puertas das casas pela mañana ou pela noche para explicarlos a los vecinos ou para allí, ¿verdad? Que cree fábulas mitológicas largas con referencias culturales difíciles de recordar, para adoctrinarlos, pues parece sencillamente un disparate. El dato más importante de él es que la que parece la primera de sus obras, Santolaya, y un romance que se escribe a un concurso que la Iglesia convoca para celebrar la nominación de Santolaya como patrona de la diócesis. De hace muy poco tiempo para acá sabemos de otros dos textos del siglo XVII, que escribe un jesuita, Juan García, un hermano, que se titulen Romance en idioma asturiano a la entrada del ilustrísimo señor don Ambrosio Ignacio de Espínola y Guzmán, y otras octaves, en fin, sobre la misma persona y una circunstancia de su visita. Como siempre, como muchas veces, el título está en castellano y el texto en asturiano, ¿no? Son de en torno al 1665 aproximadamente. Lo que ahora nos interesa señalar ya la importancia que tienen esos dos poemas y ese autor, como un parámetro que nos orienta en la respuesta a una pregunta. ¿Hasta qué punto el asturiano, la lengua mayoritaria entre la población, tenía presencia escrita en la sociedad asturiana del XVII y, sobre todo, cuál era la habitualidad de las composiciones literarias en la lengua nacional? Para antiguar la respuesta hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que los dos poemas fan engasallo de un obispo que pertenece a una de las grandes casas de España. Y la segunda, que hay un personaje que lle de fuera y la su lengua no era asturiana. Bueno, evidentemente pueden sacarse 10 valoraciones, pero una puede sacarse de xur, bien sacada. María Reguera no lle una rara avis escribiendo en asturiano en el siglo XVII. Alguna información reciente, bien además, ahora hay otra vuelta a la pregunta de hasta qué punto el asturiano se empegaba como lengua literaria. En una relación de fiestas, etcétera, con motivo del certamen de Santolaya, cuéntase que en el certamen quinto, que pedía un romance gracioso, algamó el tercer premio Antonio de Reguera, etc. Que sacó en asturiano un romance y dice, así habla a la gente aldeana, dice en castellano. Pues bien, en el citado libro dice que otros romances en lengua asturiana salieron de mucha gracia, mas porque no la tendrán para quien no sabe el lenguaje, se dejan de copiar. Por lo tanto, hay más textos y tienen una cierta frecuencia, tienen una cierta normalidad. Ahora bien, la sobrevaloración y otra cosa. Dice romance gracioso por una parte, por otra parte salieron con mucha gracia, y por otra parte dice, por este romance que sacó en asturiano, así habla la gente asturiana. En tu caso, estamos dentro del marco de la Iglesia asturiana, del clero regular en un caso y del secular en otro. Escritores laicos del XVII no tenemos más que uno, Bernardo de Quirós y Benavides, el autor del magnífico poema El Caballo. En el XVIII ya tenemos de algún laico más, los más destacados de ellos, la hermana de Xovellano, Josefa, y junto con seguramente también autor laico del señor conde Campomanes, cuyo nombre tanto estruendo fan en todas las naciones, ¿no? Así nada el poema, no tiene título. Autores del estamento religioso son Benito de la Uxa o Bruno Fernández Cepeda, que no son únicamente autores de temática religiosa, del mismo muy manera que un seglar como Antón Val Vidares escribe una canción al Santísimo Sacramento. ¿Acaso convenga notar la composición de textos literarios a partir de episodios bíblicos que se recreen con más o menos invención y más o menos calidad, más bien menos? Como los sueños de Nabucodonosor, de Auxa, o la Xudí, del también clérigo Joan González Villarifuertes, obra que, como sabemos, Cabeda y Nava refogó en Sosvilla de 1839 para sustituirla por otra Xudí que seguramente inventó él. Villancicos madrileños del 17 y 18. En estos siglos tenemos una literatura religiosa de triba ceremonial que solo tangencialmente podemos calificar de literatura asturiana. Son villancicos, piezas del ciclo de Navidad,
onde se presenten tipos rústicos dentro del modelo que en Castilla entamaron Juan de la Encina y Lucas Fernández. De entre estos villancicos con tipos rústicos más o menos estandarizados, aparece un grupo de ellos con un asturiano Patos Covellán como protagonista, un asturiano que fala unha lingua que é la lingua llariega les verais e outros un sonsaño máis ou menos acertado de la mesma. La artificiosidad de las composiciones destinadas fundamentalmente a un público de señoritos que gozarían seguramente con la distancia que los separaba de la excentricidad que los vulgares personajes sorraya el que esas composiciones fueron compuestas y representadas en Madrid. Siglo XIX y primer tercio del XX, no crean que van acabando que queden muchas formas. Los 30 años caberos del XIX ven a aparecer un número amplio de escritores, la literatura de los cuales resulta interesante. Al mismo tiempo produce una progresiva popularización de algunos autores, puesta y acebada por ejemplo. Y la escritura de ficción asturiana espárdese por la sociedad asturiana, como lo demuestra la reedición del Florilexio de Cabeza, allá a finales del 19, por Canella, el rector de la universidad. Pues bien, esos años son también abundosos en la literatura de mena religiosa que pudiéramos llamar institucional, esto es, aquella que se trae dentro del marco eclesiástico, ya sea mediante creaciones ex novo con propósito pastoral, ya poniendo en asturiano textos del acervo católico, bien tornando los del momento. Destaca especialmente en esta actividad la prelatura de Manuel Fernández de Castro, don Manolín, impulsor de la torna al asturiano de Evangelio de San Mateo, por cierto, ahí en la entrada regalámonos, y autor él mismo de algunas poesías destinadas a la catequesis. Durante su mandato pastoral también se torna al asturiano la bula Inefabilis Deus, que está también, que nos regalaban, por cierto, en la entrada. El Evangelio, que pasó por la peñera de Lles Vegaes, y uno de los textos en prosa culta más brillantes de la nuestra lengua, combinando al empar expresión culta y popular. El texto del Don María Inmaculada es menos apetecible. Don Manolín fae dos composiciones, por lo menos, que conservemos en asturiano, destinadas a los niños, al catecismo. Les ovellines y un rico variento. Unes guines de aquí, les voy a dar del entam, en que el sacerdote pastor de los ovellines presenta ante la Virgen a los niños del catecismo. Señora, aquí traigo estes ovellines de las más hermosas, de las más llucíes. Como en el rebaño, de todos se críen, unos son perblanques, otros con manchines. Non pacen la hierba ni apenas reblinquen, porque en el corripio estuve escondíes, y el entam nada más. Dentro del ámbito institucional hay que insertar también el protomártir asturiano Fray Melchor García San Pedro, un largo poema polimétrico de Teodoro Cuesta, en el que se narra la vida, martirio y fastos del vecín de Cortes, Quirós, primer, no sé si el único santo en todo caso, de Asturias. El poema, tras el entorno ambiental, da paso al modo y manera que María Rayar inventara a una escena en una casa rural, donde el futuro narrador, en el tierra de la vida, entiéndese, el vecín de Cortes, dice: viendo que los rapazos de las nueces, manzanes y mayuques dieron cuenta, reparando unos huellos pies con refludio falo de esta manera, ya que gracias a Dios y merecello, cada cual esmorbó la su escudiella y boroña faltar no falta en casa, ni yechi que su huevo su mantega, y a continuación entrará a contar la historia de Fray Melchor García San Pedro. A partir de los festejos que se celebran aquí en la capital, para celebrar el santo. De esta poesía institucional podemos situar la poesía la que transcribe sucesos que ocurren como milagros de verdad, que sucedieron en la vida histórica. De esta manera hay el milagro de San Antón de Padua, de Marcelino Flores de Prado, donde se relata un hipotético milagro sucedido en 1729 en la capital de Asturias, según el cual el santo llevaba a América una carta que una mujer depositara na imagen del mesmo ayudada na iglesia de San Francisco y devuelto la respuesta peridéntico medio, milagro que ella fijó se señalara como un enfallamiento o engaño. Bueno, hay un montón de, sí, el Rosario, el Buen Pastor, Nochebuena, hay un montón de poesía que yo no os digo ahora, con muchos autores de esta triba, ¿no? Digamos, de triba que tiene como centro el hecho religioso. Con motivo
desta festividade navidiega, porque acababa de citar que hoy saltaba Nochebuena, un poema de Rufino Martínez Vázquez. El día citado Enrique García Rendueles, que fai en 1925 Los Nuevos Fablistas, unha nova antoloxía, escribe dos novos villancicos que asollan a propia antoloxía. Damos aquí un retallín del segundo de esos villancicos. En el portal de Belén, una noche clara y fría, está el niño San José y la bendita María. La Virgen unos mantiellos filbanota, pon con ellos está el neñín en la cunina, igual y San José los rizos y estelas en los hechizos de aquella lluvia divina. Porque en noche tan xelada prohíbete facer la entrada, bondadoso rapacil, non la escoller tan templadina, alegre y estrelladina como la de San Xorín. La festividad del Carmen también provoca composiciones, por ejemplo, a la Neofía, a la Neosantina de Arango o de Fabriciano Amejapura en su primera comunión, etc. Otra triba de estas poesías que venimos llamando poesía institucional es la poesía moral. Muestras de ello pueden ser la Blasfemia de Jesús Arango, Cavilaciones, un soneto de Daniel Albuerne contra la incredulidad religiosa, o a Les Neñes de la Escuela Dominical, un romance de Bernardo Acevedo y Huelves, ya a finales del 97, que plantea la historia moral del hombre desde el paraíso, ayuncha entre el bien y el mal tras la redención de Cristo, y en una última parte fala a les doctrinantes a ser bones y defender el catecismo. En otros poemas que no son de mera tangencial, en poemas de otra frasca, como en el romance de Joan y Bernarda, aparece un diálogo de cortejo entre dos mozo y moza, aparece un episodio tangencial que es la quema de un espantallo de Garibaldi y la defensa de Pío IX, gracias al cual, por cierto, en la confitería de Santa Fe en Granada fabricaron los Píos IX, en agradecimiento por toda la Inmaculada, pasteles que son verdaderas gambiures, como ustedes saben de sobra. La poesía religiosa de mena personal o non institucional. Abondóse ya en el 19 y primer tercio del 20 la poesía religiosa non institucional, esto es, la de mena personal, la expresión del arraigamiento, la gratitud o la admiración a la divinidad o a los santos, o la que tanto dedicada a cantaros no lo fae ni desde el ámbito sacerdotal ni en torno a fastos precisos de la Iglesia. También esa presencia religiosa puede notarse en textos que, aunque no tenga ese único intento temático religioso, tienen, sin embargo, una fuerte presencia de motivos religiosos o una emoción o filosofía de esa vena con impulso empático. De estos caberos, y por decir, La noche de José García Peláez, Pin de Pría. Un retallín. Ay, noche, dulce noche, que es para los mortales un libro reluciente de infenetibles planes que tienen renglones d'orbes que polvo d'oro orvallen y yetres de luceros y estrellas de palabras. Que lle la luz solana que dende el cielo calle, dende que el alba milla hasta que vi la tarde. Que lle la comparanza contigo comparable. Y dentro de la valorosa producción del padre Galo, Ferran Coronas, destaca la poesía religiosa, de todo personal una, y otra más empobinada a las celebraciones religiosas, especialmente a la poesía mariana dedicada a la regalina. La poesía mariana, al margen de Ferran Coronas, que ya citamos, podemos destacar en el 19 la de Juan María Cebal y Gutiérrez, que tiene, por cierto, un carrista que tuvo que estar por ahí emigrado, ¿no? Que tiene dos magníficos y amplios poemas de triba mariana. El primero, Refugium Peccatorum, una oración personal donde el yo emisor pide, a lo largo de los 23 quintetos en decasílabos que componen el texto, a bellugo y perdón, al empar que canta les alabances de la Virgen. El otro es a María Inmaculada, un poema de 184 versos en 23 octaves reales, donde se fa la ayuda de las virtudes teológicas de María, así como la historia vencellada del principio de los tiempos a la redención del pecado del paraíso y al triamiento o estrapallamiento de la culebra. Como voz de la poesía cebaliana, muchos versos son magníficos. Así, las dos estrofes finales del poema, que por cierto, neto que los 5 anteriores, acaben con la misma epífora exclamativa: ¡ay, María! La fonte que burbulle esa verbena, el pájaro que canta con dulzura, el aire que en derrame se encadena.
y con les fuelles sin parar marmura el viento, el mar, el rayo, y cuando truena la chispa del reyumo que apavura, todo a la postre cuanto el Señor cría, sin parar apelliden, ¡ay, María! Oh María, mi amor y mi dulzura, nuestro consuelo y esperanza nuestra, que te asientes de Dios xunto a la altura y de Jesús, to fío a la so diestra. Si al ángel le palzata tal ventura de lo que había falarse y puso muestra, non puedo tu alabanza, madre mía, dicite más que el ángel, ¡ay, María! De Ángel García Peláez, Ángel de la Moría, el llanisco, y a mi oma la del cielo. Un poema leído na función que se celebrou na facienda de Coapa, en México, el 8 de septiembre de 1899, na festividad de la Virgen de Coadonga. La composición, de 13 octaves reales, llega al mismo tiempo una oración mariana y un notable xuxú de asturianismo onde se xunten emoción e calidad nunha lingua onde non son escasos os términos cultos. Teodoro Cuesta ten un poema mariano escrito en sextilles, así mentaba. Si quisieras al falar en papillara y el focico pieslara sin poder gorgutar dos palabrines, me la risa tenéis, posalloriada y de pena brucada veréisme verter 1000 llagrimines. Yo quisiera faceos la pintura y cantar la hermosura de la Madre de Dios, Virgen María, mas solo de pensar mi atrevimiento, pues bueno, pues solo pensar mi atrevimiento, hasta aquí. Fuego pierdo y aliento sin que rompa falar la lingua mía. La poesía de Coadonga puede considerarse sorprendente o no, pero la verdad es que Coadonga de malpenes fizo de surdir poesía mariana propiamente dicha. A fala, eso sí, y ya dende cabeza en el 1839, poesía patriótica, en general más relacionada con España que con Asturias, de muy extremo que alterno que finca la so calidad. Dentro de ese panorama general de patriotismo españolista con desprecio o preterición de la significación de Coadonga, Asturias y para el Reino de Asturias, de algunos escasos poemas tienen otra dimensión, como el Arremontóse la Santina, de Agustín de la Villa, donde la Virgen, podemos sacarlo estos días, amuesa a Jesús, el su enfado con los asturianos y niegas a baixar a la cueva, porque dice, tú consideras que emperrase en rezarme de otro modo que no llenas oye, en una xirigoncia que no entiendo, que como fuera en Bable que lo entendiera. Y todo por no hablar como Dios manda, en Bable, la más dulce y suave lengua, así que tú verás, sin que lo oigas, ni en arrastro me lleves a la cueva. Quiciabes, desde todos los poemas que tienen como tema Coadonga, desde una consideración al margen de la peleas contra el moro, este de Florín Alías, ya en escaberes décadas del 20, sean de los más interesantes, al menos por lo distinto. Luego, el gozo de oír a los canteros al tallar sobre la piedra filigranes, el cantar como canten los raitanes o como el agua en los despeñaderos. Gozo de oír a los picapedreros con el cincel y al son de esos afanes el repicar en piedra unos campanes que soñaren divinos campaneros. Y alzóse la Basílica María na mesma Coadonga donde todavía pel monte, per el valle y per la riera trae el eco la voz recia y bravía daquel cantero que baixera un día pel vino a cortexar la tabernera. De onde está tiene un pachín Coadonga, donde el tema de la visita a Coadonga, a rezar por una enfermedad, xúntase con la descripción de la cueva, una comida en el hotel del sitio y la carestía del menú, ¿no? Y muy extremada allí en Nochebuena en Coadonga, de Ángeles López Cuesta, una emigrada por la guerra civil. En el poema de 1957, publicándose mucho más tarde, porque hicieronse todos fuera de Asturias, publicándose hacia el 80 o 90, aquí, por la Academia, entemez 4 motivos. Perdón, me parece que por trave. La crítica a las celebraciones de la Navidad moderna, con más de bailes en sales de fiestas que de celebraciones navideñas frente a las tradicionales celebraciones. La cueva y la Santina, el paisaje del entorno y de los picos y de los llagos, y la remembranza de las navidades que en la zona pasada autora y emisora del poema con la su familia allá en la infancia.
Agora sí, puedo aseguraros que ya queda menos y la última parte ya más entretenida, parece. La literatura catequética del siglo XX. Siguiendo la estela del obispo Manuel Fernández de Castro, la Iglesia asturiana pone en marcha bellas actuaciones literarias para reforzar la conocencia de los sus principios y valores o transmitir el dogma y la moral, generalmente al rodio de la preparación catequética de los niños o con la ocasión de las celebraciones de la Navidad. El esparcimiento de estos poemas, monólogos entre vecinos, fue muy amplio y no era raro sentir, estaba bien poco, ¿no? Tuve una compañera de instituto hasta que nos echó el ministerio, hace unos años, sabía de memoria poemas del catecismo, que defendiera de estos catecismos. De entre todos esos destaquen los diálogos y poesías en castellano y dialecto asturiano para los catecismos de las fiestas de Navidad de José Aniceto González, un catecismo de 1916 de yaceriosa calidad lingüística que tiene por autora Luis García Sánchez y Manoxo de Zamploñes de Manuel García Galán, seguramente el de más éxito. De un Montes que no sabemos más, editó en 1961 diálogos y poesías en barrio castellano de Navidad y Reyes. Y en 1949 Enrique García Rendueles, en el acto de la sobrerecepción de la idea y liturgia popular, que va a enfrentarse en 1950 por este instituto. Chistes y humor del rol de la religión. Y poco en Asturias la literatura escrita antirreligiosa, como ya era previsible. Pero ellos no escasan, sin embargo, la literatura humorística que tiene como protagonistas a los fieles en su relación con los cures, los santos o la divinidad. Al respective, pudiera decirse que junto con un non improbable anticlericalismo, lo que verbena en el fondo de este tratamiento un poco respetuoso de la religión y la familiaridad. El exceso de confianza que ciegos de catolicismo y rito perayures provocaren y que hicieron ver tantas vegadas a los literatos las cuestiones de la religión como un asunto del más acó, más que del más allá. Un ejemplo de ello es Vino Barato, un romance autosilábico de Fabriciano González García, Fabricio, autor, en fin, muy prolífico también, miembro de esta casa, donde un paisano, tras mucho tiempo de roncharse, porque ya morrera la suegra, acude por fin a encargar unos misas por alma a su suegra. A roncharse para no pagar las peras, claro. Pero vieron que el cura brinda para echar la robla por el acuerdo y conoció que se llama vino del purgatorio, que dice el cura que se llama, atopan ello una nueva disculpa para no pagar el precio. Ya que argumenta, si vino del purgatorio y va para el cielo, con lo que a mi suegra le gusta empinar el codo, si se quita, va a enfadarse la difunta, así que ni falar, no imponemos, no hacemos las misas. Na mesma línea, José Benigno García escribe El Dios de Pepa la Coxa. José Benigno García tiene un autor muy prolífico, hay 2 tomazos de obra de él y queda otra por imprentar. Escritor muy suelto y gracioso y con buena lengua. Escribe El Dios de Pepa la Coxa, donde se cuenta con verdadera gracia un viejo chiste en el que se toma la solitariedad el rezo para acostarse. Como siempre, además, la escritura de Marcos del Torniello fluye suelta y con primor de lengua viva. Xonín, dijo el cura, aquella Dios abrazo. Sí, padre, yo mismo. ¿Qué dices, Mazcaño? Yo mismo, borrico, yo mismo. Verano. Falla que caseme no sé cuántos años con Pepa la Coxa de Vin de Remalo. Y juntos dormimos de invierno en verano porque un xergonzoco tan solo fallamos. ¿Qué dices con eso? Verá el peito claro. La mía costellina, pepina encenando y al tiempo dichase así bien temprano, presiñas y reza. ¿Qué reza? No caigo. Mas siempre dice ella falando muy alto, con Dios yo me he hecho, con Dios me llevado, ¿quién se echa con ella? Soy yo, pues canario, Xonín de Vicente, de Antón de Bernardo y el Dios de la Coxa, si yo no me engaño. Antonio García Oliveros compone Les preces de Xoán, una silva en la que le emisó un Xoán, que yo Xoán, evidentemente, que va a ser un Xoán más que un Xoán, ¿no? Entaba un diálogo con Dios para que xa se de la súa vida en casa. A mala vida que nada es mulleres en casa. Entama pela muller. Y naturalmente cuando pasa a falar de la suegra, las cosas son mucho peor. Sobre roñar y no trabajar, la súa madre política come más que un sábano. En consecuencia pide a Dios que eche una mano para acabar con el problema y propone el siguiente trato. Yo, ya sabes que tengo 3 mochinos, un rebaño de ovellas, 2 pollinos y 3 vacas. Pues mira,
pois dar orden a la huestia que vaiga, si non lle mucha molestia, pero a mi casa armada de la gadaña y por las horas solo que me saques, vete para aquí los cochos y les vacas. Y entrando a la mujer en el lavaño, lleves también los gorros y el rebaño. Y termina. Cordia, ¿por qué me pones esa cara? Que non se medio más que te insulta. ¿Y que te falta en algo? Pues perdona, que mi alma la intención ya era bien mona. Además, que estoy pensando a hacer trato que puede que me salga más barato. Voy a proponer al médico el asunto, porque tengo el barrunto que no anda muy sobrado en su casa de chorizos, de carne ni de grasa, por mor del suministro, y con la dieta, por los 3 cochos, no me da la receta. Vamos a final esta estalla con el monólogo de un Frescales, de Faustino, el del humor y la religión, de Faustino Cifuentes García, donde un ferigrés pide a San Antón tener el mismo trato que los gochos. San Antón glorioso y el de febrero, ¿no? el de topar mozo o moza, ¿no? San Antón glorioso que en el cielo estás, tan bueno y tan santo como los demás, patrón de los gordos, de los bien cebados, no te compadeces de estos desgraciados. Oh, quien fuese gocho pagano echado y sin hacer nada estar bien cebado, siendo del mi amo la preocupación de que coma mucho, bueno y en sazón. Nacen con la ropa siempre a medida, no se afaite nunca, jamás en la vida. Si acaso os muere de algún familiar, por eso non vistes a pocho llorar. Qué suerte la suya de non estar casados. Con eso ya basta para ser envidiados, y así nos explica que el gocho sin medra y que non tiene fíos ni mujer ni suegra. Pensando estas cosas estoy disgustado. Oh, quien fuera gocho para ganar lucha. Y ahora bien ya la parte final, un poco más serio y un poco más emberreacado. Textos litúrgicos en asturiano. La Iglesia Católica en los caberos tiempos, las iglesias protestantes. En general, como vamos a ver enseguida, y salvo tal a cual la iniciativa guiada y rara del clero secular en aquella parroquia, la Iglesia Católica tuvo poco miramiento, si no ningún, para el asturiano desde la metada del 20 para acá. La gran novedad en la materia de la xuntura de religión y lingua produce recientemente per 2 vías coincidentes en gran medida. El interés de las iglesias protestantes, dicho en términos de andar por casa por asturiano, y la edición de textos del oficio religioso en la lengua gallega. Al respective, merece la pena señalar un texto pionero, que no tiene nada que ver con esto, y digamos laico, la Santa Misa del benemérito Lorenzo Novo Mier, que quiero quitarme aquí la montera para recordarlo, que uno de los primeros académicos, por cierto, que tanto espreció por asturiano y tanto creó en él. Editóse en 1984 por Asturlibros y contiene los principales rezos de la misa. De los textos que cité, que no son este de Novo Mier, contemporáneos son el Evangelio de San Lucas, 1991, Liturgia Católica, 1991, Oraciones, Bendiciones, Pidimientos y Cancio Religioso en Asturiano, 1993, esta y la nosa fe, esta y la fe de la Iglesia, 2001, y por fin, en 2020, la Biblia, con una magnífica edición no material, las notas explicatives y la lengua usada. Algunos de estos libros impúlsense desde la perspectiva católica, otros desde la sociedad bíblica. La Biblia desde una mestura fuerzas. Y es de justicia recordar aquí al respective al colectivo Fernández de Castro y las personas del final Federico González Fierro Botas y de Alejandro Rodríguez. Es contra el protestantismo el catolicismo asturiano manifestó siempre en los caberos tiempos de sus reticencias hacia el asturiano na liturgia. Por ejemplo, en la segunda página de Oraciones, Bendiciones, Pidimientos y Cancios Religiosos en asturiano, fecho no se escaeza por 2 religiosos, aparece esta nota arzobispal en la segunda página. Presentándonos por los autores el libro Oraciones, Bendiciones, Pidimientos y Cancios Religiosos en asturiano, aprobamos el su expolizamiento, comentando que las opciones lingüísticas asumidas en esta versión son de la exclusiva competencia de los autores. Ya me dirán ustedes si hacía falta meter una navallena aquí. Por cierto, no creo que el texto arzobispal esté escrito en asturiano. Estamos seguramente en una torna del texto arzobispal, fecha por don Federico y don Alejandro Papulica. Queda por señalar finalmente la actitud al respectivo del asturiano de la Iglesia Católica de las jerarquías en los caberos tiempos. Una actitud de distancia, de hostilidad, acaso,
que contrasta con la que tuvo a finales del XIX y na primeira mitad del XX, enfocada en tornar textos piqueros al asturiano e a utilizarlo como elemento de adoctrinamiento e enseñanza, especialmente na catequesis. El primer inicio dese distanciamiento ou hostilidade produce durante el entierro tras un accidente de coche en Rusia del padre Federico González Fierro Botes. El arzobispo que oficia el funeral niégase a decir un solo verbo en asturiano pese a que se impide un solo verbo, una frase. Cacho litúrgico, lo que sea. Y además, ni siquiera tiene la decencia de aludir al traballo lingüístico del xesuita a respectiva da liturgia cuando fai el seu empoderamiento. En el 2021, na presentación de la Biblia, consíguese, per influencias, que el arzobispo firme un escrito introductorio que aparece en la edición del libro. Al acto de presentación de esta casa, el arzobispo confirmó inicialmente la asistencia, pero cuando faltaban pocos días, dice que non va a dir naide del arzobispado porque la su asistencia puede ser mal interpretada, ya que la cosa de la lengua es conflictiva. En el acto, la comunidad protestante estuvo representada dignamente, pero la comunidad católica solo tuvo la representación a través del colectivo Manuel Fernández de Castro. Lo que va de don Manolín a don Carlos o don Jesús, y si me permiten sonsañar aquella frase que decían los romanos, allá de mediados de agosto para adelante y el mes de octubre, cuando iban de los barriales a agarrar el rubus fructicosus, ¿verdad? Y decía, o tempora amores, ¿eh? Pues o tempora o arzobispos. Nada más, está todo dicho, gracias. Bueno, gracias Xon Xosé Sánchez Vicente por la conferencia y por estes notes final que é conveniente saber. Y ahora, si en el público hay de aquí intervención, pregunta, comentario, pues ya el momento. Apareamiento también falta. Una entruga. Tú que trabajaste el refranero, que, bueno, el refranero tangencialmente puede considerarse parte de la literatura, ¿no? ¿Qué relación tiene el refranero con el fecho religioso, más allá de aquello de Dios y el cucho, el mucho y todo eso? Bueno, pues no tiene un paseo muy especial. Bueno, hay muchas frases, muchos refranes, muchos de ellos son, me parece que no entiendes por castellano, ¿no? Sigue una misa de Santo, por ejemplo, cosas sobre la marcha, ¿no? Pero lo demás abunda son los nombres de festividades en los cuales son que bueno semaro, etc. Altar, lo que sea. No tiene una especial, digo yo, presencia la religión dentro del refrán. Quería preguntar para que me aclarara, ¿qué fue el ejercicio de Campomanes? ¿Que escribió el lago o...? No, Campomanes tiene un texto que no sabemos de quién, cuando recibe el nombramiento de conde de Campomanes, un larguísimo romance, muy interesante, que hizo un estudio sobre él, porque hay dos versiones. Y guapo, bueno, y guapo, ¿no? Contando toda su vida, todos sus méritos, ¿no? Hasta el final tiene un nombre, conde de Campomanes. Y entonces decir, el tema de Covadonga genera una poesía de tipo patriótico, pero no religioso. Escasamente religioso, sí. Covadonga, bueno, hay que pensar lo que hicierais, hay que recordar que el interés, por ejemplo, por Covadonga de los ilustrados y jordianos, y es fundamentalmente un interés patriótico, ¿no? La construcción de aquel monumento, etcétera, ¿no? Pero y el momento en que empieza a crecer la idea del Estado español, Comunidad de España, ¿no? Que después tendrá fundamentalmente esa proyección plasmarse a finales del XIX con la construcción de la Basílica como centro de España, ¿no? Como centro de España, ¿no? Bueno, ¿da qué más? Bueno, pues si no, damos por acabado. Gracias, mil gracias por la su presencia y por la su paciencia. Gracias.